Félix Torán, bienvenido a Gente Bonita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer de verdad, gracias por la invitación. Félix, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy una persona como cualquier otra, un ser humano pues en su proceso de evolución, como todo ser humano, que se hace las mismas preguntas que cualquier otro, aunque bueno, no todo el mundo las quiere reconocer, pero todo el mundo se pregunta quién es, por qué está aquí, preguntas de ese tipo que antes o después se formula. Y bueno, pues ya llevo unas cuantas décadas haciéndome esas preguntas, ahondando por diferentes caminos, por el camino de la ciencia, por el camino de la espiritualidad. Y bueno, pues soy una persona pues que transita ese sendero interior, que se esfuerza mucho, ¿no?, por saber más y más, pues para compartir más y más con otras personas y ayudar, porque para eso estamos aquí, ¿no?, para servir. Nos gusta hacer esta pregunta, ¿no? Sobre todo porque mucha gente se suele identificar siempre o definir siempre desde lo que hace. Es importante lo que uno hace, pero por la trayectoria personal de cada uno le lleva a un camino distinto. ¿Y por qué digo eso? ¿No? Porque llama la atención, ¿no?, que llevas muchísimos años trabajando en la Estación Espacial Europea, eres ingeniero, científico, sabes de física y eres un experto, haces muchas conferencias, has escrito numerosos libros sobre crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo se conjugan estos dos caminos? ¿Qué ocurre en tu vida para que de repente un ingeniero, un científico, se empiece a interesar por el crecimiento personal? Pues bueno, la verdad es que no es que como científico un día de repente me interesara por el crecimiento personal, porque no fue así realmente, sino que las dos cosas han ido siempre en paralelo. Yo soy un buscador y desde muy pequeñito, con 7 años, ya me hacía la pregunta ¿quién soy? Y ya tuve mis primeras experiencias, digamos, un tanto elevadas, ¿no?, a las que llegué a cierto conocimiento interior que no sabían explicar ni siquiera con palabras, ¿no?, pero sabía que iba a dedicar mucho tiempo después a buscar respuestas. Así que bueno, es normal que las buscara por el camino de la ciencia, ¿no?, que es lo más cercano al mundo material. Además es para mí una pasión, ¿no? La ciencia, la ingeniería, pues son cosas que llevo dentro. Pero claro, soy consciente de que el ser humano no solo tiene una dimensión física y que el universo no solo tiene una dimensión física, sino que si te quedas ahí llega un límite del que las preguntas ya no tienen solución y tienes que ir un poco más allá, ¿verdad? Así que bueno, yo no tardé en dar ese paso más allá, casi en paralelo, ¿no?, con mi investigación en el mundo, digamos, material, y lo que he hecho siempre es conjugar, pero con mucho respeto y siempre acercando sin mezclar. O sea, yo la ciencia y la espiritualidad me gusta acercarlas, pero no mezclarlas. O sea, me gusta ponerlas a cenar en la misma mesa, pero cada una come de su propio plato. Y lo que no hago es mezclar. Puedes hacer ciencia. Cuando yo hago ciencia, me olvido de todo lo demás, porque si no, no estaría haciendo ciencia, estaría haciendo falsa ciencia o una mezcla rara. Cuando hago espiritualidad, me concentro en la espiritualidad, pero sin embargo sí que se pueden acercar ambas cosas si te las llevas a un terreno intermedio, donde dejas la ciencia, donde dejas la espiritualidad, pero te vas al terreno de la filosofía. Ese terreno intermedio es un terreno lo suficientemente denso como para poder tocar el mundo material, pero lo suficientemente sutil como para poder también enlazar con el mundo más espiritual. Y ahí las piezas encajan y se pueden ver cómo encajan. No puede ser de otra manera, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Pero qué buscabas en la ciencia? Tú te planteabas quién soy, de dónde venimos, a dónde vamos, exactamente qué es lo que buscabas en la ciencia, qué respuesta, ¿no? Y sobre todo, qué respuestas has obtenido en el mundo de la ciencia. Luego entraremos en otro terreno para no mezclarlo, ¿no? Pero, ¿qué respuestas Claro. has obtenido? Bueno, yo me interesaba sobre todo por el universo, su faceta material, que es lo que estudia, claro, la ciencia. Entonces, es lógico que buscara por ese camino, ¿no? Primero por el mundo material, que es lo que ves, lo que experimentas a través de los sentidos y de la razón. Es lógico que tengas que acabar en la ciencia y que además te intereses un montón por la física, ¿no?, que por eso yo estudié ciencias físicas, porque bueno, es un interés enorme por conocer el mundo, sus leyes, cómo operan esas leyes, por qué el universo se comporta como comporta. Y de alguna manera, como te decía, como es arriba es abajo, yo siempre he tenido claro que nosotros somos una especie de microcosmos que estamos en analogía con el macrocosmos. Por lo tanto, si conoces bien las leyes universales que operan en el universo, pues tienes que conocerte mejor a ti mismo, ¿no?, porque esas leyes también operan en ti. Así que ese fue para mí el punto de partida. Bueno, una cosa que me apasionó, bueno, efectivamente, a mí todo lo que es la mecánica newtoniana, etcétera, la teoría de la relatividad, todos estos temas siempre me han apasionado.
He visto por ahí mucha falsa ciencia, he visto por ahí mezclas rarísimas que me han espantado, sinceramente, y las sigo viendo, pero en fin, yo intento ser claro, intento quitar paja, quitar cosas que solo confunden y quedarse en lo que realmente es. Pero a mí, bien estudiado, esas cosas me han aportado pues, muchas respuestas, mucha comprensión, ¿no?, de por qué el universo se comporta como se comporta. Y fue cuando llegué ya al campo de la física cuántica, cuando ya ahí empiezas a ver cómo ya la física llega a sus límites y empieza a tocar lo que ya está más allá de la materia, aunque no lo toca, porque la ciencia no se mete más allá de la materia. Para la ciencia no hay nada más allá de la materia. Pero se llega a esos límites donde ya puedes tomar un montón de resultados, llevártelos a ese campo filosófico y ahí empiezas a ver cómo todo encaja con lo que los místicos y los sabios de todos los tiempos han conocido y nos han transmitido por vías no científicas, ¿no?, mirando hacia su interior. Y ya para mí eso ha sido siempre apasionante. Así que quedarme solo en la parte física es muy apasionante, pero no era suficiente. No, no era Pero suficiente, sobre todo cuando conoces la otra parte. concrétame un poco más de lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, te puedo explicar, por ejemplo, imagínate lo que nos dice la física cuántica acerca del entrelazamiento cuántico, por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos concretar de 10.000 maneras, ¿no?, pero esta es una muy potente, ¿no?, que creo yo que vale la pena. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno increíble, ¿no?, de la física cuántica, que hasta dejó perplejo a Albert Einstein, ¿no?, pero tuvo al final que reconocer que era cierto y está perfectamente demostrado. Dice que dos partículas, tú las puedes crear, dos partículas en un estado cuántico que se llama entrelazado, creas una especie de vínculo entre ellas y las puedes llevar a la distancia que tú quieras, una de la otra, y cuando tú a una partícula le haces un cambio, instantáneamente, en ese mismo instante, la otra cambia a la par, su estado cuántico. O sea, es al instante, como si tú pensaras que se comunican información, como todos pensamos, ¿no?, que la información en el espacio y el tiempo pues, se comunica a través de señales, pues tendrías que admitir que estarían comunicándose a velocidad infinita, ¿no? Eso parece que desafía todo lo que la ciencia conoce, ¿no? No lo comprendes. Es decir, ¿qué es lo que une a esas dos partículas que trasciende todas las leyes y todas las limitaciones del espacio, el tiempo y la materia concebidas por el mundo físico? Obviamente, la ciencia espera algún día encontrar una explicación científica y material, etcétera, pero no ha tenido más remedio que aceptar que eso es así. Y eso es así. Y Einstein lo intentó incluso refutar y tuvo que aceptar que no. Hubo toda una serie de científicos y demás que lo pusieron incluso matemáticamente. Y te diré que el entrelazamiento cuántico es tan real como que se utiliza en laboratorios en todo el mundo y que además incluso hay satélites de telecomunicaciones que se basan en ese fenómeno cuántico y que ya hay experimentos para hacer futuras comunicaciones a prueba de hacker con ese fenómeno. Si te llevas eso al mundo de la espiritualidad, ahora conectas con el otro lado, pues si te quedas ahí es muy apasionante y lo que quieras, pero te tienes que esperar a que un día la ciencia te explique que hay más allá, que es lo que hace que esas partículas sea como que están unidas independientemente de la distancia, independientemente del tiempo, del espacio, etcétera. Pues hombre, si te olvidas de la física y te vas al plano filosófico y a lo que nos dicen los sabios del pasado, tampoco es tan misterioso, ¿no? Porque en el universo realmente todo está unido a todo. O sea, las distancias, las duraciones en realidad no existen. Lo que hay únicamente es un eterno aquí y ahora. Así que todo está unido a todo en esos planos. Así que no será que estamos ya tocando los bordes que separan el mundo físico de lo que sería ya el plano etérico y los planos superiores, de los que tanto nos han hablado los místicos del pasado, pues ahí tienes pues uno de esos roces, ¿no? Y hay muchos más. A mí te estoy escuchando, ¿no? Yo, claro, soy una ignorante, ¿no?, en todo el mundo de la física y de todo lo que me estás contando, ¿no? Pero me planteo mucho cómo el ser humano hemos perdido los seres humanos hemos perdido quizás esa humildad para darnos cuenta de que somos parte de ese engranaje perfecto, ¿no?, ese flujo primordial en el que todo es perfecto, ¿no? Quiero decir, yo siempre me planteo que nosotros tenemos millones y millones de seres vivos dentro de nosotros mismos que funcionan y nos mantienen vivos y creemos que nosotros somos los que lo dominamos. Entonces, el ser humano es como la perfección del universo, el sol que se pone, las nubes que pasan, la luna, que es incontrolable esa parte. Esas células, esos seres vivos, ese organismo hecho de muchos organismos que se mantienen unidos para hacer que tú estés como estás ahora, estamos hablando ya solamente del vehículo físico. El vehículo físico, pero luego hay que preguntarse qué es lo que hace que todo eso esté unido y que tenga esa coherencia y que no se vaya cada célula por su lado, que cada cosa se comporte como se tiene que comportar y que tenga vida. Ya te pasas a un plano superior. Y además, si los seres humanos fuéramos como debemos ser, nos comportaríamos como esas células, como las células sanas. O
sea, nos daríamos cuenta de que en el fondo somos células de un organismo mayor, de un supraorganismo que es la humanidad. Células inseparables, pero es que sin embargo nos comportamos como si fuéramos células cancerígenas, es decir, nos comportamos como células que se quieren separar y montar su propia base, separarse de ese organismo mayor. ¿Basándonos en qué? Basándonos en una falsa sensación de separación que no existe realmente, pero que el ego nos hace creer que está ahí. Y nosotros, utilizando mal nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, decidimos seguir esos dictados del ego y comportarnos de acuerdo con la separación. Con la, Todos los me- problemas de la humanidad tienen que ver con eso, todos. con la separación, la mente nos ha hecho pensar que éramos dioses y que controlábamos absolutamente todo y nos ha desconectado de esa fuente universal. Esa fuente lo impregna todo. Y a nivel de conciencia, por supuesto, la conciencia es una, lo impregna todo y se expresa a través de todo en el universo y en diferentes niveles. Y en el nuestro se expresa a través de la autoconsciencia. Tenemos, además de la autoconsciencia, nos proporciona la capacidad del libre albedrío. Así que nosotros estamos a medio camino como mediadores entre lo divino y lo terrenal, entre esa fuente y la materia, entre el estado vibratorio más elevado y la expresión más densa, que es el mundo material. Y estamos a medio camino y tenemos voluntad. Nuestra voluntad la podemos dirigir hacia abajo, es decir, creando cadenas hacia la materia, o la podemos seguir siguiendo la ley del amor, es decir, siguiendo los dictados del alma. Que, por supuesto, el amor que hace, el amor une. ¿Y qué es lo que hace el ego? El ego te hace crear separación, te hace crear una falsa sensación de separación. Cada vez que tu voluntad la sometes a lo inferior, es decir, a lo que te dicta el ego, estás creando separación, estás fisurando ese organismo del que hablábamos antes. Cada vez que haces caso a los dictados del alma, lo que tu maestro interior te indica, entonces estás siguiendo el camino del amor, estás curando esas fisuras. El amor universal es la cura para la separación, sin duda. Eso me lleva a pensar mucho en la forma de vivir entre la dualidad y la no dualidad. Quiero decir, el ego nos Bueno, lleva a la dualidad. la dualidad hay que comprender también, hay que entender una cosa. Se suele pensar que la dualidad es propia del mundo material únicamente, pero no es realmente así. En los planos superiores también hay dualidad. Lo que hay es dualidad, pero con diferenciación, no con separación. Tú puedes tener dos polaridades diferenciadas, pero no separadas. Qué Pero también bueno. puedes tener dos polaridades diferenciadas que se sienten separadas. Así que en el mundo del ego, en el mundo en el que caemos lamentablemente cada día, nos sentimos seres diferenciados y además separados. Tenemos una personalidad que nos diferencia, pero esa personalidad también, si la llevamos al mal extremo, nos sirve para crear separaciones. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos caso al ego. Cuando una persona evoluciona más en conciencia, el siguiente paso que da es, sí, hay una dualidad, por supuesto, hay dualidades, pero las reconcilias. Y lo que haces es crear Buscar el centro. diferenciaciones. Es decir, concilias, creas equilibrio, creas conciliación de opuestos. Te sientes un ser diferenciado, pero ya no te sientes separado. Te sientes parte de ese organismo mayor que es la humanidad. Todavía se puede llegar a un nivel superior, que ya sería la gran obra alquímica, vamos, lo buscaban los alquimistas, pero es un nivel al que la humanidad tendría que llevar algún día, que es el que te sientas toda la humanidad. O sea, ese es un nivel de yo muy superior incluso al diferenciado. Ahí todavía existe dualidad, pero por lo menos ya no es un organismo, ¿no? Y luego ya existe el yo uno. El yo uno, lo que llamaban en la cábala se llama la yequidad, vamos, eso es un nivel muy elevado, ¿no? Es un nivel en el que tú te sientes el universo entero. Y todavía no es el mayor nivel que se puede llegar, todavía estaría la reconciliación con la fuente, ¿no? O sea, imagínate lo lejos que estamos en el camino espiritual del verdadero objetivo, que es la reintegración, la reconciliación con esa fuente. Me imagino que en esos niveles desaparecen las polaridades, ¿no? Porque yo considero que el ser humano se mueve en esas polaridades, ¿no? En todos hay los dos extremos, ¿no? Hay la parte violenta, la parte pacífica, y tenemos que ir buscando la armonía, que es el centro de esas dos polaridades. Eso es cierto en los primeros pasos. En el objetivo final que vas a Desaparece. llevar, o el prefinal desaparece, pero desaparecen las dualidades cuando se llega ya a algo que podríamos llamar la iluminación, vamos. Es decir, no es algo muy común, ¿no?, en los seres humanos. El ser humano ahora mismo, en el nivel en el que se debate, la grandísima mayoría de los seres humanos, es en lo que los místicos del pasado llamaban el plano astral. O sea, es el plano emocional, el plano precisamente de los opuestos, de esas dualidades que tienes que reconciliar. No se trata de destruirlas, no se trata de irse a un extremo ni irse al otro. Se trata de encontrar una tercera condición de equilibrio que reconcilie los opuestos, ¿no? De la paz y la guerra, por ejemplo, tienes la fraternidad, vamos a decir, ¿no? Entre
por ejemplo, ser productivo y ser feliz, puedes encontrar un equilibrio. Yo lo explico cuando hablo del tiempo, precisamente, ¿no? En el libro Quién soy lo comento. Se puede ser productivo y feliz a la vez, ¿no? Tienes que conseguir ese equilibrio, porque si te vas a los extremos, pues esa batalla de extremos donde hay un tira y afloja entre el alma y ese ego, alma y personalidad, tienen un tira y afloja, pues es ahí la batalla que de verdad el ser humano tiene que librar. Es ahí donde está el verdadero caballero, ¿no? Que sale del castillo, ¿no? Como en el viaje del héroe, ¿verdad? Y sale a la batalla y tiene que volver victorioso, ¿no? Con nuevos conocimientos. ¿Cuándo vuelve? Cuando el alma ha ganado la personalidad, pero no la ha destruido, no la ha sometido, sino que la ha puesto a funcionar para el alma. Esto lo explico también en el libro, ¿no? Nuestro objetivo, como primer gran paso para la humanidad, es dejar de funcionar tanto desde la personalidad y funcionar desde nuestra verdadera esencia, desde lo que somos en realidad, y poner a la personalidad a servir al corazón. Yo lo explico cuando, por ejemplo, lo decías tú al principio, ¿verdad? No es una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si te identificas con lo que haces, dejas ya, te olvidas de quién eres. Lo importante es que sepas en todo momento quién eres, quién hace las cosas realmente y que pongas tu personalidad al servicio de esas cosas. A mí cuando he dado alguna charla y me han dicho, wow, qué maravilla, me ha encantado, tal, etcétera, lo digo, yo siempre lo explico. Yo salgo a dar charlas, no lo hago con la personalidad. O sea, no lo hago desde la personalidad, lo hago desde el corazón. Lo que pasa es que yo utilizo la personalidad al servicio del corazón. El que hace las cosas, el que da la charla, el que hace cualquier otra cosa en la vida que sale bien, no es ni tu nombre ni tu apellido, no es cómo eres, no es tu personalidad, no son tus rasgos psicológicos, ni tus emociones, ni tus recuerdos, ni tus ideales, no. Todo eso es la personalidad. Todo eso sirve a quien realmente hace las cosas. Y si tú funcionas desde quien realmente hace las cosas, puedes utilizar esa personalidad como un instrumento maravilloso para conectar con el mundo material. Y ese es el verdadero orden en el que hay que trabajar. Pero claro, eso hay que alcanzarlo. Hay que hacer todo un proceso de transmutación interior. Buah, de repente me ha venido un aluvión de preguntas que hacerte, pero a ver si consigo ordenarlas, ¿no? El mensaje que has lanzado ahora es maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo llegar a pensar desde el corazón? Pues hay un capítulo precisamente en este libro que ves aquí, en Quién soy, dedicado a eso, ¿no? Que aquí Y lo tengo lo yo, puedes ¿eh? hacer. Bueno, pues en el libro Quién soy lo explico porque es muy importante, ¿no? El elevar esa vibración del corazón. Bueno, hay varias cosas que hacer, ¿eh? Y todas las corrientes filosóficas, esotéricas, místicas, todas, que se pierden en la noche de los tiempos, siguen caminos diferentes en la práctica, pero tienen la misma filosofía dentro de lo que hay. Lo primero que hay que hacer es, en ese campo de batalla que te decía, de esas dualidades, etcétera, etcétera, hay que hacer una purificación. Hay que hacer una purificación, hay que empezar a quitar de lo malo, a quitar la mala hierba y a plantar la buena semilla. Por lo tanto, una primera cosa que en todos los caminos espirituales es fundamental es estar atento y vigilante ante esas actuaciones del ego para transmutarlas. Darte cuenta de cuándo llegan las semillas de mala hierba para pillarlas a tiempo y que no echen raíces. Vale, ¿y cuándo te das cuenta cuando llegan esas semillas de mala hierba? Yo suelo decir que cuando el ego se siente incómodo. ¿Es así? En la práctica, hablando muy claro, hay tres niveles. Está el pensamiento, la palabra y la acción. O sea, esos son los tres niveles a los que funciona el ser humano. Si tú cazas una de esas resistencias cuando está en el nivel del pensamiento, mucho mejor, porque te evitas que eso se convierta en palabras y que luego se convierta en actos que luego va a ser más difícil de parar. Pero hay otras veces que no lo pillas al nivel del pensamiento. Para eso hace falta un entrenamiento, ¿eh? Eso te hablaré después. Pero hace falta un entrenamiento para estar atento, ¿eh? La atención es fundamental, la vigilancia, estar atento. Luego, tienes que prestar atención a tus palabras, porque tus palabras son las que toman los pensamientos y los transforman en acciones después. Así que si pillas cosas con tus palabras, también estás a tiempo de bloquear. Las palabras revelan mucho, ¿eh? El lenguaje que utilizamos al hablar y el que usamos en el parloteo interno. Y después, en el campo de batalla, ahí fuera, en la acción, los actos que realizamos nos pueden dar información sobre qué malas hierbas están plantando en ese momento. Y además, sobre todo, fijarse muy bien en los hábitos, porque los hábitos te revelan las malas hierbas que ya se están echando raíces, que ya las tienen bien profundas las raíces y que ahí hay mucho trabajo que hacer. Para eso, insisto, necesitas un entrenamiento mental. ¿Cómo se hace eso? Con la meditación. El trabajo espiritual se realiza dentro, por eso hace falta una técnica introspectiva y eso es la meditación. Para eso necesitas la capacidad de estar atento,
y captar esos contenidos negativos, vamos a llamarlos así, que hay que invertir y hay que transmutar. Y para eso, por ejemplo, las técnicas de atención plena son maravillosas, como yo recomiendo mucho siempre el mindfulness. Hice un libro que se llama Ecología Mental para Dummies con Grupo Planeta, donde explico todo esto precisamente. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es la concentración. Yo cuando explico la meditación siempre lo digo, la concentración es lo primero que hay que desarrollar. Es la parte más importante si empiezas a meditar y nunca la debes abandonar. La capacidad de tener tu foco mental en una sola cosa durante largos periodos de tiempo, sin divagar, sin distraerse. Súper importante, porque cuando tu mente está en una sola cosa, no puede estar dando saltos en muchas otras. Cuando el ego toma tu control, lo que hace el ego es dispararte pensamientos sin parar, como si estará intentando que piques, ¿no? Que piquen pececillos en el anzuelo. Y es que al final la atención se va disparando a unos y a otros y entonces toma tu control. Cuando eso pasa, tu voluntad apunta hacia abajo. Has abierto la puerta hacia el mundo material donde te quejas, donde eres infeliz, donde dices que las cosas no son como deben ser, etc. Ahora, cuando tu mente está concentrada, el ego no te puede tocar. La mente está en una sola cosa, el ego puede disparar lo que sea, pero tu mente no se va a ningún lado y al final deja de disparar. Esa puerta de abajo se cierra y te quedas expuesto hacia lo de arriba. Y ahí es todo ya luz, es amor y es el buen camino. Ese entrenamiento interior, poco a poco, te va purificando y además te va haciendo más fuerte ante esas dispersiones de la mente al día a día. Y eso ayuda muchísimo. Yo me estaba planteando cuando te estaba escuchando, claro, yo este proceso también lo he visto a ver, estoy viendo como la concentración, como la varita mágica que cierra la puerta a que el ego tome las riendas de tu día a día, ¿no? Pero yo pensaba que también es importante un periodo de autoconocimiento para ir conociendo tus conductas, tus parámetros, digamos, el programa mental que te hace funcionar de manera automática. También es necesario, ¿no? Un periodo de Bueno, pero eso es autoconocimiento. parte, una cosa no excluye a la otra. Quiero decir, la concentración es una herramienta totalmente necesaria, es que sin ella no vas a poder Claro, conseguir hacer lo la otro. concentración, acalla todas las voces que tienes dentro, pero también tienes que mirar a esas voces. Sí, pero tú no puedes practicar, por ejemplo, técnicas como el mindfulness, que te permiten precisamente mirar esas voces, si antes no dominas la concentración. Te diría que es prácticamente imposible. O sea, no conocerás ninguna persona que te enseñe mindfulness que primero enseñe la concentración, porque es que si no, no hay por dónde empezar. O sea, con todo ese mareo de voces dando vueltas de un sitio para otro, no te vas a poder centrar en observar y aprender a observar tus pensamientos sin intervenir, sin juzgar, etcétera, etcétera. Pero esa es una herramienta para el día a día. Y eso es una herramienta que, por supuesto, te va a permitir conocerte mejor a ti mismo, pero sobre todo es operativa. O sea, lo que se busca realmente es darte cuenta de las cosas que no funcionan para que rápidamente le puedas dar la vuelta, puedas hacer esa purificación. Y eso, oye, pues te va ayudando a realizar esa purificación. El ego cada vez va perdiendo más fuerza y se va convirtiendo en un ego sano, vamos a decir, en esa personalidad que diferencia en lugar de intentar someterte, ¿no? E intentar crear una sensación de separación. Y luego falta un tercer factor que no se debe olvidar, es echar leña a ese horno alquímico que viene a ser el corazón, y esa leña es el amor universal. O sea, el objetivo que se busca es el objetivo de elevar la consciencia. Elevar la consciencia requiere amor universal, requiere la vía que va hacia arriba, la de la unión. No hay nada que una más en el universo que el amor universal. Así que hay que practicar cualidades y cultivarlas que no todo el mundo les presta mucha atención. Cualidades de amor universal, el perdón, la gratitud, la alegría empática, la compasión. Eso requiere un trabajo en la vida, en el campo, pero también es un trabajo interior que se entrena a través de la meditación. Y realmente cuando lo practicas y cuando empiezas a trabajar esas cualidades, realmente te das cuenta de que cambian la vida, cambian la vida y cambian la perspectiva totalmente. Y todo eso ayuda, todo eso ayuda. Dime algún ejemplo de por dónde empezar a trabajar la concentración. Bueno, hay muchas formas. Yo he dedicado, en todos mis libros, diría que he dedicado prácticas y he Hombre, dedicado... en este libro hay mogollón de ejercicios, de prácticas, de meditaciones. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Gracias. Bueno, pues yo hago muchas meditaciones online bueno, también en vivenciales y con grupos Sí. muy grandes, la verdad. He tenido incluso también personas meditando y es una energía increíble, incluso con las prácticas que puedan parecerte más sencillas. Y enseño muy a menudo la concentración. Hay tantas formas de practicarlo. Algunas se pueden llevar a la vida cotidiana, algunas situaciones. Otras es mejor, pues, sentarte, oye, dedicarle 10 minutitos cada día. Mira, los 3 pasos que hay que hacer para practicar la concentración son siempre los mismos, ¿eh? Son, primero, relajar el cuerpo.
Si el cuerpo no está relajado, mala cosa, porque se va a convertir en una fuente de distracciones. Segundo, centrar tu foco de atención en una sola cosa. Y tercero, cada vez que se vaya, en cuanto te des cuenta, vuelve rápidamente a tu objeto de concentración. ¿Qué pasa? Que hay tantas formas de relajar el cuerpo y hay tantísimos posibles objetos de concentración que puedes utilizar, que es que, vamos, hay montones de técnicas. Puedes usar mantras, puedes usar sonidos vocales, puedes usar, por ejemplo, afirmaciones. Hay quien medita, practica la concentración con la oración, por ejemplo, ¿no? Con una repetición de alguna oración sencilla. Puedes usar símbolos visuales o con tu visualización creativa, etcétera. Eso es concentración. No se debe confundir, pero esto ya daría para discusiones muy largas, concentración con meditación, con visualización, con contemplación, con oración, etcétera. En un próximo libro voy a hablar largo y tendido de todo esto, pero eso ya es entrar en demasiadas cosas. Pero lo que sí que está claro es que la concentración es lo que te acabo de contar y es fundamental. Está en la base de todo lo demás. Si no dominas la concentración, no puedes hacer bien la meditación, no puedes visualizar correctamente, etcétera, etcétera. Eh, Antes hemos hablado de las leyes universales. Antes de entrar en eso, y también has hablado del tiempo. También me gustaría que me dieras tu propia interpretación del tiempo antes de entrar en las leyes universales. Bueno, pues muy buena cuestión. Sí, la verdad, en realidad no requiere, el verdadero tiempo no requiere interpretación, porque entonces te lo cargas cuando lo intentas interpretar, ¿no? Y es ahí donde está la paradoja, ¿no? Y la dicotomía. El tiempo se tiene que entender como precisamente uno de esos pares de opuestos que hablábamos antes, ¿no? Está el verdadero tiempo, que es el único que existe, que es el momento presente, es lo único que existe realmente, y después está el falso tiempo, que es un estado de conciencia que utilizamos nosotros para aproximar el mundo material. Está basado en la mente, está basado en la creación mental. Ese tiempo lo creamos nosotros. Si tú no utilizas las funciones subjetivas mentales, ese tiempo muere. El tiempo muere. Y la prueba más fácil de todo eso lo tienes cuando te levantas cada mañana. No sabes ni dónde estás ni a qué hora estás. Tienes todo un proceso para tomar conciencia, sobre todo los que viajamos mucho, pues esto yo lo conozco bien, ¿no? De no saber ni en qué idioma tengo que hablar, ni dónde estoy, ni qué hora es. Y hay un proceso en el que vas tomando conciencia, ¿no? O sea, vas creando ese estado de conciencia que llamas tiempo y espacio, que también es un estado de conciencia mental para situarte, ¿no? Pero mientras estás durmiendo, eso no pasa. Estás en lo único que existe, que es el aquí y el ahora. Así que en todo momento tienes que tener en cuenta que hay esas dos dimensiones. Una dimensión propia de los planos superiores, que es el verdadero tiempo, que está siempre ahí. Ese tiene que ver con el ser, con lo que decíamos antes, y otro que tiene más que ver con el hacer, ¿no? Que tiene que ver con nuestro contacto con la materia y con la forma en la que interpretamos la materia, que es el falso tiempo, el tiempo de la agenda, el tiempo del reloj, etcétera, etcétera. Alguien se podría preguntar, ¿y por qué usamos ese tiempo? Pues es lo más natural del mundo, es por la forma en la que interactuamos con lo físico, a través de nuestros sentidos y nuestra mente. El ser humano, desde sus albores, ya tenía dos facultades clarísimas en la mente, subjetivas, la memoria y la imaginación, ¿no? La capacidad de recuperar algo que ya ha pasado y la capacidad de ahora crear una imagen de tu futuro deseado, ¿no? Y claro, el ser humano miraba alrededor y veía que todo era causa y efecto, sin saber ni hablar, pero ya veía que, no sé, que dejabas caer una piedra encima del pie y luego se oía, ¡ay!, ¿no? Algo así. Pues tienes causa y efecto, ¿verdad? Enseguida, eso hasta un niño cuando viene al mundo, ¿no? Lo va experimentando lo primero de todo, esa ley universal. Pues como tú ves que todos son sucesiones de causas y efectos, esas sucesiones, como tienes memoria, puedes ir hacia atrás y ver que a cada efecto le ha precedido una causa, ¿no? Aunque no lo razones con palabras, eso te das cuenta. Incluso con tu imaginación puedes proyectar esas líneas hacia el futuro. Puedes pensar, bueno, si dejo caer una piedra, entonces la persona esta dirá, ¡ay! Entonces ya tienes un concepto, una noción de tiempo psicológica. Luego la física ya le puso números y le puso definiciones y demás, pero ese tiempo se plantea a nivel psicológico, a nivel físico, y es ese estado de conciencia que te permite interactuar con el mundo material. Claro, y ahí tenemos una herramienta muy poderosa, ¿no? O sea, la mente yo creo que es una herramienta maravillosa que no sabemos utilizar bien. Nos hemos identificado con la mente, nos hemos creído el tiempo, la mente no distingue entre imaginación y realidad, luego también podemos hablar incluso de la realidad, pero al hilo de lo que me estás hablando del tiempo, tenemos que hablar también de la ley de la atracción. Bueno, la ley de la atracción, ahí ya llegamos a otro tema, que es el tema de pasar, digamos, del mundo espiritual, de las imágenes mentales, a la creación en el mundo material.
Tiempo, desde luego, eso sí, para recapitular lo anterior, el tiempo material, el tiempo lineal, es un opuesto y el tiempo espiritual es otro. Y lo que tenemos que hacer es conciliarlos, ¿eh? Porque los dos son necesarios. Quiero decir, lo importante es que tengas en contacto lo más posible con el verdadero tiempo, porque es el único que hay, pero que utilices sabiamente el falso tiempo, el tiempo lineal, para interactuar con el mundo, porque eso te puede hacer que seas productivo y a la vez seas feliz. Lo malo es si solo utilizas el tiempo lineal, pues caes en el estrés. Y si quieres huir del mundo, irte a retirar a meditar de por vida, pues puedes caer, sí, en el tiempo espiritual. Pero eso, bueno, para algunas personas quizás sea también un poco egoísta, ¿no? Porque en esta vida, sí, hay que conectar con lo superior, pero luego hay que poner los pies en el suelo y servir, ¿no? Que estamos aquí para eso, ¿no? Somos todos parte de la misma humanidad. En fin, bueno, eso ya es otro debate, ¿no? Pero hay, digamos, una dicotomía y hay que conciliar esos opuestos. Ahora, pasando a la ley de la atracción. La ley de la atracción tiene que ver con la creación mental. Es decir, con crear primero en la mente para después crear en la materia. O mejor dicho, con utilizar la mente, nuestro nivel de autoconsciencia, para convertir la potencialidad infinita que reside en los planos superiores en manifestación finita en el plano material. Y eso es lo que hace el ser humano cada vez que crea algo. Eso en el tarot los sabios del pasado lo manifestaron en el arcano número 1. Te fijas, está perfectamente representado lo que acabo de decir en el mago del tarot. Ese mago lo que está haciendo precisamente es pasar de lo superior a lo inferior. Es un mediador entre lo superior y lo inferior. Convierte la potencialidad infinita en manifestación finita. ¿A través de qué? A través de la mente. Y si te fijas en su cara está concentrado, tiene cara de concentración. Te decía que es un poder esencial en todo el desarrollo espiritual. Y no es raro que sea el arcano número 1, ¿no? Entonces, bueno, la ley de la atracción te enseña a eso, a crear en los planos superiores. Cuando tú ya has creado una forma mental en los planos superiores, esa forma está deseando manifestarse en los planos inferiores, en el mundo material, pero no lo va a hacer si tú no te conviertes en un canal o si no creas ese canal. Para crear ese canal tienes que seguir una serie de pasos, tienes que hacer como hace ese mago, ¿no? Tienes que convertirte en un canal que convierta esa potencialidad en manifestación, o esa forma mental que todavía está hecha con energía, con materia mental, en algo que está hecho con materia física. Para eso hay que pasar a la acción y hay que estar atento a las sincronicidades, hay toda una serie de pasos, ¿eh? Y la ley de la atracción básicamente tiene que ver con eso. Cuéntame esos pasos, pero sabes que es muy curioso, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Que el cerebro es una herramienta súper poderosa que, que lo que creemos, lo creamos, que es la frase típica, ¿no? Nuestros pensamientos crean realidad, pero durante mucho tiempo hemos vivido de manera, y mucha gente yo creo que no es consciente de la capacidad de crear, cuando esa herramienta puede aliarse, ¿no? O sea, nosotros podemos aliarnos, podemos utilizarlas para crear la realidad que queremos vivir. Y eso es lo de que me estás contando a través de la ley de la atracción. Aliarse y ser conscientes de que nosotros queremos utilizar nuestra mente, nuestros pensamientos para crear nuestra propia realidad. Sí, bueno, en el fondo nada es nuestro, quiero decir, ¿no? Si, Sí, sí, sí. solo el ego se lo cree eso, ¿verdad? Eso es Nada más que verdad. cooperamos con algo, con una meditación universal en el fondo. Y solo recalcar que el cerebro, atención, no lo confundamos con la mente, el cerebro es parte del proceso, es parte de esa cadena, pero es la parte material de esa cadena. Y es muy poderoso, muy potente, pero el cerebro no haría nada sin la mente, ¿eh? Y la mente no es material, ¿no? A la ciencia, por supuesto, un neurocientífico no te va a decir lo mismo, porque la ciencia no quiere saber nada de lo que está más allá de la materia. Así que el cerebro, la conciencia, la mente, tiene que reducirla a algo creado por el cerebro, por la parte física. Así lo materializa todo y lo puede estudiar en el mundo material. Pero si miras más allá, lamentablemente no se puede estar de acuerdo con eso. Hay que decir que lo que la neurociencia estudia es maravilloso, es un potencial enorme y yo estoy muy de acuerdo con todos los hallazgos, pero yo no me quedo ahí. Todo eso está al servicio de quien realmente utiliza el cerebro. Tu conciencia, tu mente, no es tu cerebro ni es una creación de tu cerebro. Tu cerebro sirve a esa mente, sirve a esa conciencia. Para mí eso es fundamental. Así que sí, somos creadores, pero no solo creadores de nuestra realidad, sino que participamos en esa creación que está constantemente, en ese descender de energía, ¿no? De lo superior hacia lo inferior, que representa ese mago del tarot. Y podemos ser partícipes, podemos ser co-creadores en ese sentido. O sea, que lo que creamos no es que lo estemos creando nosotros, estamos ayudando a que diferentes energías, diferentes vibraciones se conjuguen para crear las cosas, ¿no? Y nosotros somos partícipes de ello, ¿verdad? Háblame de los pasos de la ley de la atracción. Bueno, pues el paso más importante de todos es la visualización creativa.
O sea, porque tenemos ese poder maravilloso que solo tenemos aquí en este planeta, desde luego los seres humanos, no está en el reino animal, ni el vegetal, etcétera, que es el poder consciente, ¿no? de crear formas mentales a voluntad. Para eso necesitas crear en tu mente, de ver en tu mente. Eso es la visualización creativa. Eso es lo que pone en marcha la ley de la atracción. Tú deseas hacer realidad un proyecto, deseas hacer realidad algo muy concreto, tienes que verlo primero en tu mente. Si lo quieres ver al revés, las cosas más grandes que el ser humano ha creado siempre han sido creadas primero en una o varias mentes, necesariamente. Se puede formar incluso una forma mental común que mucha gente alimenta, pero ha empezado en la mente humana, ¿no? Y empieza en forma de imágenes. Para eso hace falta imaginación, pero no basta la imaginación, ¿eh? Imaginación todo el mundo la tiene, ¿eh? No hay ningún ser humano que no tenga imaginación. No se podría tener una vida normal. De hecho, no tendrías ni siquiera noción del tiempo sin imaginación. Pero no, eso no es visualizar todavía. Para visualizar te hace falta la imaginación, pero le tienes que añadir la concentración. Es decir, tienes que imaginar con tu imaginación, crear una forma mental de lo que deseas, pero con tu concentración sostenerlo en tu mente, aguantarlo, darle toda tu energía. Entonces sí que has grabado esa imagen, digamos, en los planos superiores. Esto en el tarot está representado por la emperatriz. El arcano número 3, la emperatriz, es ese potencial de crear imágenes mentales. Por eso la emperatriz está embarazada, tiene la potencialidad de crear, pero con forma mental, ¿verdad? Pero luego le tienes que añadir ese mago de antes que decía yo, el poder de la concentración mental. Entonces esa forma ya dirigir hacia la subconsciencia y empezar el proceso de manifestación. Y luego vienen las sincronicidades, ¿no? Que tienes que estar muy pendiente de ellas y apuntarlas incluso. Sí, porque la sincronicidad es un concepto muy simple. La ley de la atracción lo que te viene a decir es que esas formas mentales que tú creas ahí arriba atraen a formas mentales similares, porque lo similar atrae a lo similar. Entonces, lo que ahí arriba se va a juntar de manera súper natural y sin ninguna limitación, porque no hay las limitaciones del mundo material, lamentablemente aquí en el mundo material no es tan fácil. Lo que ahí arriba está unido, aquí está separado. Y aquí vivimos en un mundo de separación, de distancias innecesarias, de limitaciones espaciotemporales, etcétera, etcétera. Así que tú tienes que hacer de mediador para facilitar todo eso. Y las piececitas que tú puedes unir para que lo que está arriba unido se pueda unir aquí abajo, tomar forma material, esas piececitas llegan y llegan en forma de sincronicidades y en otras formas. Te pueden llegar sueños, por ejemplo, te pueden llegar revelaciones por intuición es fundamental en el proceso espiritual. La intuición en el tarot también está representada, el arcano número 5, el hierofante, precisamente representa la intuición. Y, por ejemplo, te pueden venir también momentos de inspiración y te pueden venir esas sincronicidades, esas aparentes casualidades que no lo son. O sea, sucesos que están unidos entre sí, pero no por relaciones de causa y efecto, sino por su significado. Por ejemplo, tú piensas en alguien y suena el timbre, alguien que no ves hace mucho tiempo, suena el timbre y es esa persona. No hay causa y efecto. Cuando tú piensas en alguien no suena el timbre. Son efectos, o sea, son sucesos independientes, no son causales, uno no ha causado el otro, pero sin embargo se han unido. Se han unido además a través de un pensamiento. Han convergido de alguna manera y bueno, eso es una sincronicidad, ¿verdad? ¿Qué hacer con una sincronicidad? Si la quieres echar a perder, intenta explicarla. Si la quieres echar a perder, porque como no hay causalidad, entonces no hay explicación. Lo que pasa es que el ser humano funciona mucho por pensamiento inductivo, somos muy adictos a la inducción mental, ¿no? A la inducción, al razonamiento inductivo, y nos gusta pasar de los efectos a las causas, nos gusta enseguida encontrar la explicación a todo, y a la sincronicidad le hacemos lo mismo. Cuando no encuentran la explicación porque no la tienen, porque no hay causalidad, entonces metemos la sincronicidad en un saco donde metemos todo lo inexplicable, que es lo que llamamos casualidad. Nadie sabe lo que es una casualidad. No tiene definición, casualidad no existe. La casualidad es un nombre genérico que le das a algo que no sabes explicar por causa y efecto. Pero alguna explicación tiene, por supuesto, porque en el universo todo es causal, todo. Pero Y me la imagino forma llega. que esas visualizaciones creativas se tienen que sostener también, o sea, repetirlas durante un tiempo, ¿no? O sea, trabajarlas. Claro. Tú has creado una forma mental, pero bueno, tienes que alimentarla, ¿no? Tienes que darle energía. Es como cargar una pila, ¿no? Vamos a decir. Y cuanto más la trabajas, unas semanas es suficiente y con dedicarle 5 minutitos al día no hace falta más. Uno va ganando además entrenamiento, porque eso es como todo, vas ganando cierta maestría, ¿no? Y vas visualizando con mayor claridad. Lo importante es ver las cosas en la mente con la mayor claridad, de manera lo más específica posible. Y bueno, un truco que no mucha gente conoce es que
Digamos, en la ley de la atracción lo que funciona muy bien es insinuar, ¿eh? Ser implícito más que explícito. O sea, no hace falta contar todo, los pasos sobre cómo llegar a tu deseo, ver una película con todos los detalles, intentar forzarlo todo y demás. No, es mejor centrarse en una imagen sencilla, en una escena sencilla que lleve ya implícito todo lo anterior, que no es necesario meterse en todos los detalles. Y tampoco vamos a poder condicionar el cómo, el cuándo, el de qué manera. Con la ley de la atracción tú te centras mentalmente en el qué. Y tienes que dejar grados de libertad para que el universo te vaya mostrando el camino. ¿Cómo? Con esas sincronicidades que te trazan el camino a seguir. Tú lo vas viendo y entonces sabrás el camino que tienes que seguir. Es Una un arte, pregunta, se va... y otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero también, bueno, me viene a la cabeza, ¿no? El propósito. El propósito de cada uno, ¿cómo lo descubres? Bueno, hay varias cuestiones ahí a decir. Una cosa, no es lo mismo el propósito que la misión, ¿eh? Una misión no es lo mismo que un propósito. Lo que te refieres en tu pregunta es más bien la misión, ¿eh? Yo creo que sí, porque yo relaciono igual más el propósito, de un tiempo a esta parte el propósito lo relaciono más con el ego, ¿no? Que parece que el ego tiene que darse una importancia y tiene que tener un propósito en la vida. Hay varios niveles. Por ejemplo, en las empresas tampoco es lo mismo una misión que un propósito, ¿no? En emprendimiento, si vamos a eso, cuando lo explico a Sí. empresas también lo explico así. Una misión tiene que ver para qué estás aquí. O sea, para qué haces lo que haces, cómo contribuyes con lo que haces, a quién contribuyes, cómo sirves, con lo que haces. Sentido, darle sentido a lo que tú haces. ¿Sabes para qué haces lo que haces? Una misión puede evolucionar en el tiempo. Una empresa puede tener durante una década una misión y a la década siguiente cambiar de misión o reorientarla. Hombre, no se va a poner en la dirección opuesta porque si no es que algo has hecho muy mal, ¿no? Y hay que evitar eso. Pero sí que puedes reorientar tu misión, claro está, ¿verdad? Pero el propósito de una empresa, eso jamás. O sea, si una empresa cambia de propósito, es que eso sí que ya es un desastre, vamos. El propósito es una cosa que todas las misiones que tú puedas definir van a estar orientadas con ese propósito. Entonces, en espiritualidad, cada ser humano tiene una misión. Cada ser humano, a nivel personal, puedes venir y definir la misión de tu vida. La misión con lo que haces, con lo que sabes, con tus habilidades, con el talento único que has traído. Y tienes que descubrir esa misión. Esa misión hay que mirar hacia adentro para descubrirla. No la tienes que crear ahí fuera. No es algo a crear, es algo a descubrir. Todo el mundo trae talentos únicos a este mundo. Todo el mundo trae una serie de cualidades interiores con las que puede servir. Y las tiene ahí para servir, tiene esas herramientas. Hay que descubrir la forma de servir. Para eso está la misión. Ahora, propósito. El propósito es uno. Y ese propósito es uno para toda la humanidad y para todo el universo. Y es el regreso a la fuente, que es lo que te decía antes. Estamos aquí para servir. ¿Para servir a qué? Para servir a un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de regreso a la unidad. ¿Por qué regreso a la unidad? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de religión? Cuando se hablan de caminos espirituales, porque uno de esos tipos de caminos se llama religión. Religión viene de religare, del latín, volver a unir. O sea, algo que estaba unido y de lo que nos hemos separado por algún tipo de error, hay que volver a unirlo, hay que volver a esa unidad. Pues ese es el propósito. El propósito es el retorno. Todos los caminos, ya me digas esotéricos, ocultistas, religiosos, etcétera, todos buscan lo mismo, pasar de esa separación a la unidad, volver a unir lo que anteriormente estaba unido y por alguna razón se fracturó. Cada cosmogonía te lo explica de una manera. La cábala luriana te explica de una forma, el Tratado de la Reintegración de Martínez de Pascual te explica otras cuestiones, los textos sagrados te explican otras, pero todos van de lo mismo. Entonces el propósito es eso es el propósito a nivel espiritual. Servir a ese plan de retorno a la unidad. Y cada uno sirve con su misión. Tu misión puede ser la tuya, la mía puede ser la mía, y pueden evolucionar en la vida, ¿eh? No hay nada que lo impida. Otra cosa es la visión. La visión con V, eso ya es en qué te quieres convertir en el futuro. Eso es como una de esas visiones de la ley de la atracción, como un objetivo, pero a muy, muy largo plazo, todo un ideal, ¿no? Son pequeñas cositas que hay que tenerlas claras porque si no se mezclan los conceptos. Y luego sí, se ve, lo ves, ¿no? Como mucha gente llama visión a lo que es misión y viceversa, ¿no? Hay una pregunta que se me ha quedado en el tintero, ¿no? Que no hemos hablado de la realidad. ¿Existe la realidad? Es decir, los Bueno, sentidos nos engañan, ¿no? El sentido nos enseña, tú mismo lo dices, ¿no? Que nos enseñan un porcentaje mínimo de la realidad que nos envuelve, ¿no? sí, bueno, son dos niveles, ¿no? Platón ya hablaba de ello, con los noúmenos y los fenómenos, ¿verdad? Y básicamente, bueno, tenemos que entender una cosa, el universo es un océano vibratorio.
O sea, es un océano de vibraciones. Todo en el universo es energía en vibración. Y nosotros estamos navegando en ese océano vibratorio con 5 sentidos básicamente, y un potencial intelectual, pero con 5 sentidos muy limitados. Sí, son muy, muy potentes y lo que quieras, pero solo son 5 y además tienen sus limitaciones, tienen errores, no solamente errores por enfermedades y demás, sino también errores implícitos. Por ejemplo, la vista tiene errores con el tema de la perspectiva, ¿no? Un señor y otro pueden parecerte de la misma estatura y resulta que uno es que está más lejos, ¿no? Y la foto te engaña, ¿eh? Esto puede pasar. Así que tienes sentidos que a veces fallan, que introducen errores. Además, luego hay una percepción mental, todo un proceso objetivo que también introduce errores. Hay todo un proceso de razonamiento que también saca errores de ahí, razonamientos de errores inductivos, errores de deducción, errores de silogismos alguna vez, etcétera, etcétera. Así que fíjate, vemos todo un universo material increíble, increíble, que es todo vibración. Nos quedamos solo con algunos rangos de esas vibraciones, ¿no? Rango auditivo, rango visual, etcétera, etcétera. Introducimos todo tipo de errores y luego creamos nuestro propio mapa de esa realidad. Así que está la realidad, luego está ese mapa lleno de errores de la realidad, que cada uno tiene el suyo y es diferente. Y fíjate lo que nos estamos perdiendo del mundo material. Así que ni contarte ya todo lo que te pierdes de los planos superiores, ¿verdad? Me imagino que cuando vas sanando al ego o vas identificándote menos con el ego, empiezas a ver más la realidad como es, ¿no? No solamente ves Exacto. la realidad a través de las gafas de tu propio ego y de tus propios pensamientos. El ego engaña mucho. O sea, el ego te introduce todo tipo de errores claro, intenta llevarte hacia la separación, hacia la facturación y te hace añadirle dramas a las situaciones innecesarios. Muchas veces, pues algo que es bastante objetivo, pues se vuelve demasiado subjetivo y lo llevas hacia donde lo llevas. Ese proceso de limpieza, de purificación que decía antes, va haciendo no solo que seas menos dependiente del ego, sino que vas despertando lo que todos los sabios del pasado más curtidos en estos temas siempre decían, hablaban de un sensorio interior, ¿no? De ese sentido interior que va más allá de los sentidos físicos. Tú al mundo físico estás atada por los sentidos físicos y por la mente consciente, pero si tú quieres adentrarte en planos superiores, eso no te vale. Ahí no se accede ni con esto ni con esto, se accede con esto. Hay que despertar ese sensorio interior. Por eso la meditación es tan importante, porque te permite mirar hacia adentro. Para mirar hacia arriba hay que mirar hacia adentro. Para mirar hacia afuera ya tienes los sentidos físicos y la mente. Y fíjate los errores que nos conducen. Conforme vas haciendo ese proceso, pues vas limpiando todo ese procedimiento de errores, le vas añadiendo más parte de realidad, ¿no? Porque añade los planos superiores y es pues un proceso yo creo que de varias vidas, vamos. Y ese es el camino de la felicidad. Bueno, el camino de la felicidad es que la felicidad es un camino. O sea, la felicidad no es un camino que conduce hacia algo, hacia un objetivo final, el que llamamos felicidad. Eso es una mala comprensión de la felicidad. Eso si acaso sería éxito, pero no felicidad. La felicidad está en el propio camino. Así que la felicidad es un camino. La felicidad está siempre en nosotros. Nosotros, por naturaleza, somos felices. Luego, todo lo que necesitas para ser feliz lo tienes dentro, porque no hay otra cosa más que la felicidad. Lamentablemente, nos encontramos en un estado de separación de esa felicidad que nos corresponde por derecho y que ya tenemos dentro. Y lamentablemente, por hacer caso al ego, precisamente, y por esa sensación falsa de separación, nos separamos de esa verdadera felicidad que ya tenemos dentro. Entonces, el camino de alcanzar la felicidad no se trata de alcanzar la felicidad, porque la felicidad no se puede alcanzar. Tú no puedes alcanzar algo que ya tienes dentro. Lo que sí que puedes alcanzar es conectar con la felicidad de nuevo. O sea, recuperar esa distancia que has creado y volver a lo que te pertenece por derecho y a lo que ya tienes dentro. Todos quieren ser felices, todo el mundo quiere ser feliz. Todas las cosmogonías te lo explican de una manera o de otra. Por ejemplo, en la cábala luriana se habla del resimu, que viene a ser un residuo que nos queda a todos los seres humanos de aquella unidad de la que te hablo, antes de que el universo se separara, ¿no? o de que se creara toda esa separación que nos ha traído hasta donde nos ha traído, pues digamos, cuando vivíamos en esa total armonía, en esa unidad con la fuente, pues nos ha quedado ese recuerdo y por eso el ser humano lo tiene dentro y desea volver a esa unidad. Por eso todos buscamos la felicidad. Es una explicación cabalística que no voy a entrar, pero vamos, si te vas a cualquier otra cosmogonía, siempre tienes algo que te indica ese deseo de volver a la unidad. La interrumpimos, la felicidad, la interrumpimos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente sí, es verdad, porque la distracción, cada vez que estás demasiado distraído,
con la mente estás creando interrupciones y te estás separando del momento presente, que es precisamente donde puedes encontrar esa reconexión. Hay que introducir un poquito más de momento presente en nuestras vidas, ¿vale? No vas a conseguir pasarte la vida entera en momento presente. En el mundo material, lamentablemente, tiene sus limitaciones y estamos en él, pero si queremos salir poco a poco como humanidad de esas limitaciones, tenemos que hacer todos un trabajo dentro. Si cada ser humano se lo toma en serio, practica la meditación, intenta reconectar con el instante presente varias veces al día, no sé, dedicar cada 3 o 4 horas un par de minutitos a observar tu respiración, por ejemplo, o a concentrarte en un sonido, a escuchar lo que hay alrededor, simplemente escuchar. Este tipo de ejercicios te van ayudando a poner un poquito más de verdadero tiempo en el día a día, que está lleno de falso tiempo, ¿no? Está lleno de productividad y de falta felicidad, ¿verdad? Félix, qué maravilla es escucharte, de verdad, cuánta sabiduría en tus palabras. Ha sido un Gracias. auténtico honor que nos hayas dedicado este tiempo y me gustaría que cerraras con algo, con algún consejo, con alguna frase, como te salga del corazón. Claro que sí. Pues bueno, yo decir a todos los que nos estáis escuchando que la práctica de la meditación no es ninguna tontería, no es ninguna moda, no es ninguna moda. De hecho, se practica desde hace milenios y es bien conocida. Y es más casi una medicina para la humanidad. Y yo siempre digo que cada vez que una persona empieza a practicar la meditación, el mundo se salva un poco más. Y no es una exageración, es absolutamente la realidad. Es ese problema que decíamos antes de la separación, pues la solución precisamente es unir, y ese camino empieza por ahí, por la meditación. Así que yo os animo a todos a que practiquéis. Recursos hay, yo comparto muchísimos en mis redes y los encontraréis fácilmente, totalmente gratis para aprender a meditar y es necesario, y esa es la forma de convertirnos en unos mejores servidores a ese plan de retorno a la unidad, plan que comienza por dejar de comportarnos como células separadas y empezar a comportarnos como parte de un organismo común que es la humanidad. Y ese camino solo lo vamos a conseguir con el amor. Así que eso es lo que os deseo a todos, que practiquéis la meditación y que pongáis todo el amor universal posible en vuestras vidas. Muchas gracias, Félix. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Igualmente, gracias.